se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. No ves que aquí perecemos, puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro allí. Los vientos, las ondas oirán su voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No quieres se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra la tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No que se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. No piense, cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Amén. Yo me imagino las escenas de este himno. Y cada uno pasamos momentos en que pareciera, ¿dónde está la paz? Quisiera sentir esa paz. Y ahí está el maestro. Y decían los discípulos, maestro, ¿no ves que nos ahogamos? Hay una gran tormenta.
pero ahí estaba el maestro para controlar y para dar la paz. Seguimos leyendo este pasaje de San Juan capítulo 10. Y ahí sigue la lectura, San Juan 10, del 11 en adelante, donde nos muestra el detalle importante cada día de nuestro pastor, el ejemplo, la palabra de Dios cada día nos guía, nos enseña cuáles son los detalles para nuestra vida. Juan 10, del 12 en adelante. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. ¿No les parecía escuchar que el Hijo de Dios, que Cristo Jesús dijera que Él era el pastor? ¿Cómo es que Él habla estas cosas? Decían. ¿Con qué seguridad? ¿Cómo es que Él está diciendo eso? Pero Cristo Jesús, Él fue enviado para que nosotros ahora pudiéramos ser parte de este redil. En este redil donde estamos ahora, no solo 100, hay más de 100 ovejas. Y aún aquí hay algunas guardaditas para ir a traer alguna que está por allá perdida. O estar allá fortaleciendo una que está enferma, que está encerrada en otro redil. El buen pastor es quien nos da esa fortaleza para poder seguir adelante. Seguimos cantando y hoy quiero invitarle que busque el himno número 359. Haz lo que quieras de mí, Señor. Esta es una petición. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy como una oveja para que puedas pastorearme, para pertenecer a tu redil. El himno número 359. Haz lo que quieras. Yo solo soy el barro y tú eres el alfarero que vas a moldear. Vas a hacer algo importante de esta oveja que ha decidido pertenecer a este redil. Yo les quiero invitar que se pongan de pie y cantamos este himno con esa decisión. Haz lo que quieras de mi Señor. 360. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre ni tu querer. Haz lo que quieras
oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, el Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buenos días, estimados hermanos. Es una gran bendición el poder estar acá en la casa del Señor y alabar su nombre. Para mí es un privilegio el poder expresarle a mi Señor, a mi Padre Celestial, mi alabanza y mi adoración. Y por supuesto felicitar también a nuestros queridos pastores, hermano Gerson, hermano Marvin, cada uno con sus familias. Que Dios les bendiga, que Dios les recompense por esa labor que ustedes realizan con tanto esmero, con amor, con entrega. Que sea el Señor quien les recompense, hermanos. Y pues extiendo mi felicitación también a todos los hermanos que están acá, que en algún momento en su vida dedicaron su tiempo, sus recursos al servicio en la obra del Señor y ahora forman parte de esta iglesia. Para ustedes también muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Un día el príncipe de los pastores volverá y él será quien les corone, quien les coloque esa corona incorruptible de gloria. A ustedes y a todos aquellos que busquemos hacer la voluntad de Dios con amor y fidelidad. Hermanos, quiero comentarles que esta mañana voy a compartirles 2 himnos, pero el primero tiene algo muy, muy especial y es que fue escrito, bueno, tanto la letra como la música, su autor es un pastor del campo Amigos. Y para mí es de gran bendición poder compartirlo esta mañana. Yo no sé cuántos de acá tuvieron el privilegio de poder compartir o conocer al pastor Moisés Duarte. Él fue mi pastor. El hermano Moisés ya está gozando de lo que él tanto predicó. Está en la presencia del Señor. Y su legado acá continúa. Este precioso himno que él escribió nos muestra sobre ese llamado que él recibió de parte de Dios y lo que significó para él. Su esposa, hermana Lilian, una mujer de Dios. De ambos yo tengo muy bonitos recuerdos. Y pues hermana Lilian, no sé si estará viendo, pero que Dios la bendiga y le envío un fuerte abrazo. Y para mí es de gran bendición compartir este precioso himno. Del Señor la voz oí llamar. Del Señor la voz oí llamar, a mi viña ven a trabajar. Ya no hay tiempo para descansar, de mi Cristo hablar. Alistaos, cristianos, salid a vencer, la victoria vuestra podrá ser. Si luchamos hasta el amanecer, a Satán podrás vencer. Somos siervos del Señor Jesús, damos el mensaje de la cruz y confiando vamos en su luz, con nosotros va Jesús. Alistaos, cristianos, salid a vencer, la victoria vuestra podrá ser. Si luchamos hasta el amanecer, a Satán podrás vencer. Amén, gloria al Señor. Y quiero recordarle lo que dice San Juan capítulo 12, 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Por su iglesia Cristo volverá y por siempre Él
Gloria al Señor, porque el buen pastor, Él va delante de nosotros, dándonos la victoria que Él ya ganó en esa cruz del Calvario. Amén. Gracias al Señor. Y este segundo himno, yo deseo que, así como es mi oración, sea la suya también. Y pidámosle al Señor que Él haga de cada uno de nosotros una fuente de bendiciones. Hay corazones a tu alrededor, tristes, cansados, sin paz. Dales consuelo que alivia el dolor, torna su llanto en solaz. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Cuenta la historia de Cristo y su amor, y de su cruz el poder. Muestra en tu vida que tu Redentor ha transformado tu ser. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Pon de tu fe la virtud en acción. Ama cual Cristo te amó. Sé fiel y emplea en tu santa misión el don que el cielo te dio. Hazme una fuente de bendiciones y que fulgure Cristo en mí. Hazme un testigo, te ruego, Señor, y un fiel obrero de mi Salvador. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y sigámonos gozando en la presencia de nuestro Dios. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un momento muy especial para nosotros estar aquí en la casa del Señor. De costumbre para nosotros es un día muy importante, ¿verdad? Porque dentro de todo lo que hacemos, destinamos un día de la semana para poder honrar al Señor en familia, para poder buscarlo, para poder congregarnos. Pero hoy tiene una tiene un evento importante, tiene una situación
que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a venir a hacer, pero que también es importante, ¿verdad? Y es el poder reconocer y poder dar gracias a Dios por la vida, la familia y el ministerio de los hombres de Dios que dijeron sí a poder hacer la labor pastoral dentro de nuestra iglesia. Yo quiero compartir en esta mañana un sermón en esa vía, ¿verdad? En la vía de poder celebrar este día y dar gracias a Dios por los hermanos que dijeron sí, por las 2 familias pastorales con las que contamos. Y quiero iniciar haciendo mención sobre lo que es el ministerio pastoral y una breve perspectiva bíblica de lo que es, de la imagen que tiene el ministerio pastoral que se anuncia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es que en el Antiguo Testamento la idea del pastor de las ovejas está muy enraizada en el texto del Antiguo Testamento, donde Dios utiliza esa metáfora, la metáfora del pastor de ovejas, para describir la relación que Dios mismo tenía con el pueblo de Israel. En Isaías capítulo 40, versículo 11, el Señor dice: como a pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. También en Jeremías capítulo 3, versículo 15, y en el capítulo 23, versículos 1 al 4, dice de ellos que abordará las tareas principales de apacentar, que sería alimentar y cuidar. Y en Ezequiel capítulo 34, versículo 4, define la labor de fortalecer a las débiles, curar a las enfermas, vendar a las perniquebradas y hacer volver a las descarriadas y buscar las perdidas. El Salmo 23, que es un salmo muy conocido de todos, ¿verdad? Presenta al Señor supliendo las necesidades del autor, ¿verdad? Como un pastor que le daba lo que él necesitaba, lo guiaba a verdes pastos y utilizaba las herramientas como la vara y el cayado, que representan la corrección, amor y disciplina. Y encontramos que la labor pastoral está muy presente en el quehacer de Dios hacia su pueblo en el Antiguo Testamento. La imagen del pastor en el Nuevo Testamento también profundiza en la responsabilidad y en la entrega y el cuidado que tienen aquellas personas que Dios llama y que Dios nombra de esa manera para poder estar al frente de su obra. En Juan capítulo 10, Jesucristo mismo, Él afirma, ¿verdad?, ser el buen pastor y dar su vida por las ovejas. En Juan 21, 15, se da una situación bien interesante porque el apóstol Pedro tiene un diálogo con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas? Nuestro Señor Jesucristo Pedro responde y dice: sí, maestro, te estoy queriendo, te amo. Y nuestro Señor Jesucristo le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y yo quiero que me acompañe, y encontramos más relatos, ¿verdad? Pero quiero que me acompañe a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 5. Y hago mención de la imagen de la pastoral, del ministerio pastoral. Y hice este pequeño recorrido para que veamos la intención de Dios de tener siempre una persona a cargo de su obra, a cargo de su grey. Una persona que esté al frente de su obra. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, por favor. Capítulo 5, versículo 1 de Primera de Pedro. Dice la Escritura: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Verso 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza,
sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 4. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el apóstol Pedro quien está dando acá estas indicaciones en su primera carta. Es curioso notar que en el último capítulo decide dar algunas indicaciones finales, y se dirige a las personas que estaban a cargo de la obra del Señor. Aquí hace mención del anciano, el presbítero, aquel que tenía a cargo y tenía la responsabilidad de la iglesia del Señor, a donde él se congregaba y donde él era parte. Pero a mí me llama mucho la atención que el apóstol Pedro inicia haciendo una súplica. No utiliza ningún mandato en tono imperativo, ni dice mando, ni dice exijo, sino dice ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El apóstol Pedro, a los siervos que dirigimos su obra y que somos parte de su ministerio pastoral, nos hace una súplica de un presbítero a otro presbítero, de un anciano a otro anciano, de un discípulo a otro discípulo, de un predicador del evangelio a otro predicador del evangelio. Es una súplica amorosa, es una súplica que viene del corazón de alguien que estuvo con Jesucristo, que vivió aquellos momentos muy gloriosos de la estancia de Cristo en la tierra, que atravesó momentos también de negación, momentos difíciles, pero que allá en Juan 21, él recibe ese mandato: apacentad mis corderos, apacentad mis ovejas. Y ese mandato, él viene y nos invita. Y es importante recordar esto. Una de las cosas que tiene este pasaje es la actitud del apóstol Pedro, que empieza como si dijera, colocándose en el mismo nivel de sus lectores. Él es nuestro compañero en el ministerio. Se llama a sí mismo compañero anciano. No se coloca por encima de ninguno quienes sirven en la obra, sino comparte la experiencia y los problemas de la obra de Cristo. Pero en una cosa diferente, Pedro tiene recuerdos de Jesús que no solo le colorean todo este pasaje, sino le vienen a la mente y le hacen recordar que así como él recibió aquella misión de apacentar, también nosotros la podemos recibir. Y el apóstol Pedro aconseja a los ancianos, a quien dirige esta carta, lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, y dice en el verso 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y lo primero que nos hace mención el apóstol Pedro es que la grey es de él, es de Dios, no es nuestra. ¿Verdad, hermanos? La grey, hermanos pastores, es del Señor. El Señor les ha dado a ustedes la bendición, les ha compartido la responsabilidad de poder apacentarla, de poder alimentarla, de poder guiarla con el consejo de la palabra de Dios. Pero es importante que siempre recordemos, un comentarista dice, es importante para todo pastor recordar que la grey es de Dios, y que a veces en nuestro deseo de trabajar en la obra del Señor de manera abnegada y de manera muy responsable, podemos caer en la frustración de que a veces hay planes que no son aceptados, hay propuestas pastorales que quizás no son del todo bien recibidas, hay nombramientos que hacemos que quizás no tienen, o hay propuestas que hacemos que quizás no tienen el alcance que esperábamos, o no logramos ver aquel cambio pastoral que buscamos ver en la obra del Señor, y eso nos puede frustrar. Pero el apóstol Pedro dice, apacentar la grey de Dios. Y eso nos da descanso porque hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, pero el Señor es el dueño de esta grey. Hermanos pastores, el Señor es el dueño
de la Grey del Tabernáculo Evangélico Amigos. Y ustedes son esos siervos que Dios ha invitado a que nos puedan apacentar, a que nos puedan nutrir y llenar de su palabra. Y aconseja también el apóstol Pedro: apacentad la grey de Dios que están entre vosotros, cuidando de ella. ¿Y cómo deben cuidar de ella? Aconseja el apóstol Pedro. ¿Cómo deben de cuidar los siervos, los ancianos, los presbíteros, los pastores? ¿Cómo deben de cuidar la grey del Señor? No por fuerza, sino voluntariamente. Es lo primero que dice aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. El pastor acepta su cargo no por obligación, sino voluntariamente. Esto quiere decir que nosotros servimos al Señor y no lo hacemos por una imposición ni por una situación que no sea, que venga bajo la presión, sino entendemos que se debe cuidar la obra del Señor voluntariamente. Pero esa palabra voluntariamente implica el hecho de que aceptamos en un trato de Dios con nosotros el venir a hacer a un lado muchas situaciones y dedicarnos a dirigir y a cuidar de su grey. No por fuerza, sino voluntariamente. En cierto sentido, pues existe de alguna manera, vamos a decirlo así, la obligación de poder venir y predicar su palabra entre nosotros. ¿Por qué causa? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:16: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Decidimos servir al Señor, decidimos cuidar de su grey, pero en ese acto de cuidar de su grey, servimos voluntariamente. El ministerio pastoral se hace de manera voluntariamente, pero al estar en la acción, hermanos, de servir voluntariamente, nos es impuesta esa necesidad. Hay en nosotros un deseo de poder predicar su palabra. Y el apóstol Pablo lo dice: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el evangelio. Quiere decir entonces que una de las formas en las que se cuida de la grey del Señor es a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de compartir el mensaje doctrinal de la palabra de Dios, a través de predicar y anunciar el evangelio a los que no lo conocen. Cuidar de la obra del Señor voluntariamente implica esa renuncia personal a querer hacer mi voluntad y cumplir la voluntad del Señor. Y damos gracias a Dios porque nuestros amados hermanos pastores que están acá con nosotros cumplen, hermanos, esa tarea, cuidando esa grey del Señor, predicando, discipulando, enseñando, visitando, realizando todas esas actividades pastorales en donde ya está inmerso, en donde ya dan a conocer, en donde exponen la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro esto es lo que pide, ¿verdad? Pide que se cuide su obra, no por fuerza, sino voluntariamente. También dice el apóstol Pedro: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Antes de continuar, quiero hacer mención de algo. Leía esta carta y estudiaba un poco los motivos históricos que habían detrás de lo que el apóstol Pedro dice. Y decía un comentarista lo siguiente: Dios mueve al autor a escribir y a poder dejar plasmado a través del medio escrito lo que en su voluntad determinaba que se escribiera. Pero a pesar de que la inspiración divina estaba en medio del autor, había situaciones en el ambiente que eran parte del móvil para poder escribir. Y entonces decía un comentarista: se anima a los ancianos a poder predicar de manera voluntaria. Quiere decir que en algún momento y en alguna de las iglesias a las que es dirigida esta carta, habían personas que ejercían el ministerio pastoral no por voluntad propia, sino por nombramiento, sino en contra quizás de su voluntad o por algún interés
muy distante a lo que significaba dirigir la obra del Señor. Y aquí agrega eso el apóstol Pedro cuando dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, en las iglesias a las que es dirigida esta carta, pudo haber existido más de alguna persona que anhelaba ser pastor, ser el anciano de determinado lugar, porque su motivación no era servir a Cristo, sino aprovechar la oportunidad que tenía el nombramiento y el cargo para poder buscar un beneficio personal. Si ya existía en ese tiempo, entonces el apóstol Pedro se toma la tarea de dar estos consejos para ir corrigiendo esas desviaciones que ya se daba por aquellos años, ¿verdad? Imagínense, la iglesia estaba naciendo para aquel entonces, estaba surgiendo la iglesia, la pequeña iglesia se estaba formando y ya había que corregir estas deficiencias que se estaban dando en el cargo. Hoy en día esa situación no es muy distante, hermanos. El ministerio pastoral es una bendición, es un llamado que hemos recibido de parte de Dios, pero también implica una responsabilidad, también da autoridad, tiene ciertos privilegios espirituales que en manos de personas equivocadas son mal aprovechados y pueden ser mal dirigidos y mal utilizados. Y ya existían en el tiempo de la iglesia naciente personas que querían aprovecharse de eso. Igual en este tiempo, hermanos, pueden existir personas que quieren aprovecharse del ministerio pastoral para poder tener una ganancia deshonesta, para poder llenarse los bolsillos de dinero y poder utilizar la lana de las ovejas en el sentido literal de lana, ¿verdad, hermanos? Pero el apóstol Pedro dice, no pastoreamos, no debemos servir al Señor, no anhelamos ser ministros de su evangelio por la ganancia deshonesta, sino lo hacemos con ánimo pronto. El anciano ha de aceptar el cargo no para sacar un provecho vergonzoso, sino con entusiasmo. El anciano decide servir a Cristo porque su paga no es tanto material, sino espiritual y eterna. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La gran característica del pastor es el cuidado desinteresado y amor sacrificial hacia sus ovejas. El que acepta el cargo por deseo de preeminencia no se ha enterado de la situación a la que está accediendo. Jesús dijo a sus discípulos, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Así afirmó nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Damos gracias al Señor también, que nuestros hermanos que sirven acá con nosotros han decidido servir y aceptar el llamado, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Eso no implica, hermanos, que no se sirva y que el obrero no sea digno de su salario. En ningún momento la Escritura busca hacer esa contradicción, pero sí el apóstol Pedro llama a tener una claridad en que el ministerio pastoral es una obra maravillosa, pero en manos equivocadas el ministerio pastoral puede ser muy mal aprovechado y puede tener resultados que no son los mejores ni los beneficiosos para su obra. También el apóstol Pedro dice en el verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay una situación bien interesante en este pasaje y es la siguiente y se las quiero compartir. Una de las situaciones significativas y preciosas en él es que lo que Reina Valera traduce como
no teniendo como señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esa frase, vuestro cuidado, se traduce de una palabra griega que es clerón, que el significado de esta palabra es algo interesante. Lo podemos encontrar en Mateo 27:35, cuando empieza por un significado de dado o suerte. De este modo vemos en ese texto que nos dice que los soldados al pie de la cruz se jugaron a los dados, el clerón, la túnica de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, también quiere decir un puesto que se obtiene o se asigna por suerte. Es la palabra que se usa en Hechos capítulo 1:26, que nos dice que los discípulos echaron a suertes quién había de heredar el puesto de Judas, el traidor. Número 3, también puede significar una heredad que se da en legado, como en Colosenses capítulo 1 versículo 12, para la heredad de los santos. Pero número 4, en el griego clásico quiere decir a menudo una asignación pública o parcela de tierra. Estas asignaciones las distribuían las autoridades civiles entre los ciudadanos, y a menudo la distribución se hacía echando suerte sobre varios terrenos disponibles para la distribución. Si no hubiéramos de pasar por aquí, esto quiere decir, si no pasáramos y no comprendiéramos todo lo histórico que hay dentro de esta palabra clerón, esto quiere decir lo siguiente, nos ayuda a entender lo siguiente, que el cargo de anciano y de hecho el poder servir al Señor, el servicio que el Señor nos ofrece, no se gana nunca por méritos propios, sino que es asignado por Dios. La palabra clerón significa de aquello que algo que alguien recibe, nunca que se gana, nunca que se obtiene por mérito personal. Pero podemos ir más lejos con esto. Y el cleros quiere decir algo que se le asigna a una persona. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 29 leemos que Israel es la heredad de Dios, el cleros. Es decir, que Israel es el pueblo que se ha asignado a Dios por su propia elección. Israel es el clero de Dios. La congregación es el clero del anciano. Como Israel le está asignado a Dios, así le son asignados al anciano sus deberes en la congregación. Esto debe querer decir que la actitud del anciano hacia su pueblo debe ser la misma que la que Dios hacia el suyo. Aquí tenemos otra gran idea. En el verso 2 hay una frase en los mejores manuscritos griegos que se entiende de esta manera. La hemos traducido: pastores del rebaño de Dios que están a cargo de vosotros, no porque se les obligó a ello, sino porque por vuestra propia libre voluntad, como Dios quería que así se hiciera. Entonces podemos decir, como Dios quería que nuestros hermanos fuesen los siervos puestos en este lugar para predicar su palabra y para compartir su palabra, ellos están acá. Y hoy tenemos, hermanos, la bendición de contar con ellos y poder servir al Señor juntamente con ellos. El ministerio pastoral no es algo que se puede recibir delegado, no es algo que se queda en un título al portador que tiene mi papá, muere y me lo deja y automáticamente soy pastor. Y yo lo voy a tener ahí guardado y cuando yo muera se lo doy a mi hijo y mi hijo es automáticamente pastor. No funciona así en el reino de los cielos. El ministerio pastoral es una función, es un ministerio que Dios le ha dado a aquellos hombres a los que Él ha hablado y a los que ha designado. El apóstol Pablo en Efesios 4 dice: y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores. Y hoy queremos animar a nuestros hermanos pastores acá a tener presente este consejo del apóstol Pedro: apacentad la grey del Señor con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta. Apacentad la grey del Señor cuidando de ella, no a la fuerza, sino de manera voluntaria, y no como teniendo señorío sobre los que están de vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Han recibido esta grey maravillosa y la han recibido para que la puedan apacentar con el cuidado, con la gracia, con la autoridad también, hermanos,
del Señor. Y por último, los animo, hermanos, a esperar esa recompensa. Porque el apóstol Pedro bien pudo haber dicho cuando escribe esta carta: yo recibí primero el mandato de Cristo. Yo soy el primer anciano. Los demás ancianos que vienen después de mí van a ser mis súbditos. Lo pudo haber pensado y pudo haber dicho él: voy a aplicar aquí liderazgo organizacional, voy a hacer mi estructura. Tengo 32 ancianos en tal lugar, tengo 64 ancianos en Frigia, pero no lo hizo así. Cuando escribe, él dice: yo también, anciano con ustedes. Es decir, estoy a la misma altura. Entramos en el mismo redil. Tenemos la misma función. Tenemos el mismo privilegio dado por Dios. Y para el apóstol Pedro, la recompensa nuestra está dice en el verso 4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es Cristo, el príncipe de los pastores. Pedro, o alguien puede decir, Pedro pudo haber pensado en él como que él fuese el príncipe de los pastores y Jesucristo el rey de los pastores, porque recibe aquella ordenanza, pero decide reconocer la única y total autoridad de Cristo. Hermanos, es Cristo quien dirige esta iglesia. Es Cristo quien dirige esta congregación. Pero ha dado la responsabilidad y el privilegio a nuestros hermanos de apacentar esta grey, de dirigir esta grey, de dirigir esta iglesia como los pastores. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos, hermanos? Nuestra responsabilidad es poder orar por ellos, es apoyar su ministerio, es orar para que Dios les dé la gracia y la sabiduría para que puedan dirigir juntamente con el cuerpo de liderazgo que tiene esta iglesia, porque la tarea no es solamente de ellos, hermanos, la tarea es de todos nosotros. Todos juntos somos una iglesia y servimos al Señor. Hermanos, quiero animar a nuestros hermanos pastores con estas palabras del apóstol Pedro, que nos habla y nos dice que nuestra recompensa viene cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y cuando Él aparezca, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Cualquiera de nosotros puede pastorear y querer tener un mérito material, ya sea financiero, reconocimiento social, pero todo eso se desvanece, todo eso es pasajero. Como diría William Barclay, cualquier corona en esta tierra va a ser pasajera cuando recibamos aquel nombramiento, cuando recibamos aquellas palabras de felicitación: buen siervo fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quiero orar, hermanos, quiero orar por nuestros hermanos pastores, y yo sé que ya lo hicimos, pero quiero invitarlos nuevamente a poder pasar aquí al frente, nuestros hermanos, y poder orar por ellos. Y si usted, hermano, ahí donde está, usted quiere pasar y orar y apoyarlos a ellos en oración, puede hacerlo, hermanos. Casi siempre escuchamos durante los 52 domingos del año un mensaje, una oración en apoyo, un mensaje que habla a nuestra necesidad, ¿verdad? Una oración que viene y habla a nuestra necesidad. Y hoy tenemos la oportunidad de bendecir a nuestros hermanos, también orando por ellos. Este fue un mensaje muy especial de la palabra de Dios para ellos. Y este tiempo de oración también puede ser un tiempo de oración para ellos. Hermanos, si usted quiere pasar aquí y poder orar por ellos, yo quiero invitarlo a que lo pueda hacer. No se quede ahí en su lugar, pase aquí, pase y oremos por ellos. Podemos orar, podemos clamar al Señor por sus vidas. También son compañeros de milicia, que somos seres humanos, pasamos momentos de necesidad, de prueba, de dificultad, pero servimos al Señor con el corazón. Si usted quiere pasar aquí y orar por uno de ellos, puede hacerlo, hermano.
Ahora quiero que me pueda acompañar en este tiempo de oración. Y si hay alguien más que quiere pasar aquí, puede hacerlo, ¿no? No quiero limitar a alguien que quiera tener la oportunidad de poder pasar. Oramos, hermanos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por la pastoral que tenemos aquí con nosotros. Gracias por las 2 familias pastorales que nos das la bendición de tener. Gracias porque son los siervos que has llamado, que has invitado, que has nombrado. Cada uno de ellos tiene una historia. ¿Cómo los llamaste? ¿Cómo los atrajiste a tu reino? Y cada uno de ellos tiene una historia de cómo lo fueron llamados a tu servicio. En su quehacer diario, en su vida diaria, en la realización de las distintas actividades que hacían, de los distintos planes, quizás de trabajo, de negocio, de estudios, de universidad. Siendo aún muy jóvenes, escucharon tu voz diciendo: necesito que vengas y trabajes en mi heredad. Necesito que apacientes mis ovejas. Necesito que puedas venir y apacentar mi grey. Y cada uno de ellos tiene un llamado que tú le hiciste hace muchos años atrás. Y fue una voz tan fuerte que tocó sus corazones y movió su voluntad a decir: voy a servirte, te voy a seguir. Aunque eso implicó renunciar a sueños, a metas, anhelos personales, por los sueños, por los anhelos y las metas tuyas, Señor. Representó renunciar a todo eso por algo mejor, por tu obra, por el servicio a ti, por llevar la responsabilidad de ser los mensajeros tuyos, de ser aquellos que iban a trabajar por tu obra, para tu obra, que van a trabajar por ti para poder traer a más personas a tus caminos, por consolidar a aquellos que ya están y por seguir reafirmando a aquellos que ya estamos aquí. Gracias porque en sus vidas dijeron: bueno, hacemos a un lado todo y decidimos seguirte. Te damos gracias por la valentía, por el corazón humilde que tuvieron para poderte seguir. Hoy nosotros como iglesia agradecemos y glorificamos tu nombre por sus vidas, porque sabemos, los conocemos y han estado con nosotros y han hecho tu obra no por obligación, han hecho tu obra voluntariamente. Sirven aquí con nosotros no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Están aquí con nosotros y te sirven y son tus siervos y aman tu obra. Oramos, Padre Celestial, para que puedas seguir manifestando tu misericordia a sus vidas en todas sus necesidades, en sus necesidades emocionales, espirituales, familiares, financieras, en sus necesidades personales, Señor, en cada plan, en cada propósito, en cada meta, cada petición. Oramos, bendito Dios, para que puedan tener presente siempre que son tus siervos, que tú les amas y que sirven en una iglesia que también les ama. Y a nosotros como iglesia, Padre Celestial, ayúdanos. Como dice en el verso 5 de este pasaje, que no le dimos parte de lectura ni estudio, pero tiene relación y dice: humillados, y vosotros jóvenes humillados bajo la mano poderosa de Dios. Ayúdanos a nosotros como congregación a ser humildes y a entender
tu voluntad, a dejarnos dirigir y guiar, a ser cumplidos y responsables con nuestras tareas y funciones, no que estén determinadas por el concilio, sino que esas funciones que tenemos como miembros de tu congregación vienen de tu corazón para nosotros. Ayúdanos a responder de manera adecuada, de manera positiva. Danos humildad de corazón para poderte servir y para poder entrar en un mismo sentir y poder cumplir tu voluntad juntamente con nuestros hermanos. Permítenos ser ese canal de bendición para ellos. Permítenos ser ese canal de bendición, que podamos ser parte de ese cuerpo tuyo que trabaja plenamente para poder predicar tu evangelio y que tu reino sea expandido en este lugar. Bendice a nuestros hermanos. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.